charlas y webinars enfocados en fortalecer las habilidades y oportunidades laborales y profesionales para las y los profesionales en el Chocó del Chocó. Con ustedes, el día de hoy tenemos habilidades blandas para la vida profesional. ¿Qué son? ¿Qué nos traen? ¿Y cómo podemos entrenarlas? Hoy tendremos como expositora a Ginari Tatiana Gutiérrez Robledo. Escuchemos un poco sobre Ginari. Ella es una chocuana abogada y colegial de la Universidad Rosario con énfasis en derechos humanos y derecho constitucional. Ella es magíster en Derecho del 2020 de Duke University en Carolina del Norte, Estados Unidos, y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad de Rosario en el 2023. Fue becaria Martin Luther King Jr., el programa de la Embajada de los Estados Unidos. Además, ha sido destacada en la educación. Podemos, entre sus logros académicos, recordar campaña Chocó si puede en 2012. Fue nominada Afrocolombiana del Año en el 2013 en categoría joven y la Universidad Javeriana 2015-2016. Fue escogida además como una de las 10 personas más influyentes del Chocó en el 2018. Ha participado en más de 10 torneos internacionales y nacionales de debate. Además, concursos jurídicos y mock courts, obteniendo una muy destacada participación en nombre de su universidad, nuestro departamento y el país. Tenemos entonces a una gran persona, un gran personaje. Aprovechémoslos y recuerden, queridos y queridas, las preguntas las podemos ir dejando en el chat y al finalizar vamos a responderlas. ¿Quién pueda, Ginari? Equipo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa excelente presentación y por haberme invitado a ser partícipe de esta charla. Un gusto poder conversar con ustedes. Ya voy a volver a compartir la presentación, pero quería poder saludarles primero y decirles que me siento muy feliz de poder conversar con ustedes. Espero que esto sea un abrebocas y podamos entre todos empezar a ver la importancia de las habilidades blandas para la vida profesional, que al final pueden marcar la diferencia entre un candidato y otro. Sin más, voy a volver a compartirles la presentación para que empecemos en materia. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Primero quiero que hablemos un poco de por qué son importantes las habilidades blandas en nuestra vida académica y profesional, cómo podemos fortalecer nuestras fortalezas, a pesar de que parezca redundante, ya vamos a hablar de qué es un poco eso. Quiero que enfaticemos un poquito en cómo ser un buen orador, los tipos de discurso y cómo dar un discurso que realmente llegue a nuestro público objetivo. Vamos a hablar un poco de la comunicación no verbal del discurso, una pistolada sobre la psicología de colores y cómo la podemos usar a nuestro favor, qué es tener buena suerte y por qué me van a escuchar mucho hablar de la suerte, y al final vamos a tener un espacio de preguntas. También quiero contarles que en medio de nuestra conversación vamos a tener un testimonio de una de las miembros de la red Pensando el Chocó, para que podamos ver un caso de la vida real y cercano de cómo las habilidades blandas realmente hacen la diferencia a la hora de avanzar con nuestros procesos académicos y profesionales. Entonces, empecemos por hablar de las habilidades blandas por lo que no son, en contraposición a las habilidades duras. Las habilidades duras son las que nosotros tradicionalmente nos dedicamos y fortalecemos. Son todas esas habilidades técnicas de conocimiento que vamos desarrollando a través de nuestras vidas. Si alguna vez tienen una duda qué es una habilidad blanda y qué es una habilidad dura, piensen que las habilidades duras son todo lo que ustedes ponen en su hoja de vida. Entonces, ¿qué son? Son los estudios que hemos realizado, tanto estudios formales como no formales, es decir, nuestros estudios universitarios y de posgrados, nuestros diplomados, todo lo que sea ese conocimiento científico, tecnológico, profesional que nosotros hemos adquirido, esas habilidades extras, por ejemplo, el manejo de softwares, del conocimiento de algunas herramientas tecnológicas. Últimamente estamos viendo mucho el desarrollo de las inteligencias artificiales y otras herramientas de análisis de datos, todas son habilidades duras. Los idiomas que nosotros hablamos, si tenemos la posibilidad de ser bilingües o incluso los que sean políglotas en nuestra conversación, todas esas son habilidades duras. No quiere decir que las habilidades duras no sean
importantísimas y debemos seguir fortaleciendo nuestras hojas de vida desde las habilidades duras, solo que no es lo único. Tradicionalmente la educación formal se enfoca en mejorar nuestro perfil solo desde las habilidades duras. Entonces, ya sabiendo eso, las habilidades blandas, por contraposición, son esas habilidades que no parten del conocimiento técnico-científico, sino que vienen más en la persona. Algunos se considerarán rasgos de personalidad, otros son más de la forma como afrontamos nuestra vida social y cómo aplicamos habilidades para diferentes trabajos. Una de las principales diferencias entre una habilidad blanda y una habilidad dura es que las habilidades duras suelen ser específicas. Es decir, yo soy abogada, me dedico a las leyes, me dedico a las normas. No voy a tener las mismas habilidades duras que, por ejemplo, un ingeniero, un contador o una persona de otra profesión. En cambio, las habilidades blandas son transversales a todas las profesiones y a todas las habilidades. Yo puedo transpolar una habilidad blanda a todos los aspectos de mi vida y puedo intercalarlas entre diferentes trabajos o oportunidades. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la habilidad de comunicación. Esas habilidades de comunicación, nosotros las hemos visto desde pequeños, como hay personas que de manera a veces hasta más natural son más comunicativas, más extrovertidas, otras que al contrario son un poco más reservadas, más introvertidas. Eso no hace que una sea mejor que otra. Aquí lo importante es que estas personas pueden lograr cumplir con ese mandato de comunicación de manera asertiva. Ya vamos a ver un poco cómo llegar a esto. Otras habilidades blandas más reconocidas es el liderazgo. Estas no dependen de ninguna de nuestras cualificaciones técnicas, sino que van más también en el desarrollo de la persona. Las habilidades de planificación y gestión del tiempo. Yo sé que ustedes se van a identificar conmigo en este mundo tan caótico, cada vez es más difícil planificar y gestionar nuestro tiempo. Cada vez tenemos más sobreexposición de actividades, más opciones de interacción virtual que hacen que a veces nuestro tiempo se diluya. Entonces, en el siglo XXI, la habilidad de planificar y gestionar nuestro tiempo puede hacer la diferencia entre ser un profesional eficiente, que no necesariamente trabaje más duro, sino más inteligentemente que otro. Y eso al final va a repercutir en nuestro desempeño profesional. También ser un profesional flexible, la moldeabilidad, poder ser adaptable a las circunstancias, es una de las habilidades blandas que más se requieren en este mundo moderno, que además es tan cambiante. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en instituciones públicas, donde solemos encontrarnos con colegas que llevan 20, 30 años en el mismo trabajo y ustedes pueden ver la diferencia con un profesional tal vez más joven, que es un poco más adaptable, más flexible. No quiere decir que la persona que lleve 20 años en la entidad no tenga habilidades blandas, solo que a medida que vamos avanzando, vamos viendo la importancia de habilidades que antes tal vez no se veían tan relevantes a la hora de escoger un candidato. La orientación a resultados o la orientación al logro, las personas que trabajan bajo metas y bajo objetivos, la escucha activa, porque no es lo mismo simplemente que por nuestros oídos entre lo que sea que nos están diciendo, a que nosotros activamente podamos prestar atención, entender, procesar y así mismo poder dar una respuesta que se ajuste, digamos, a nuestro contexto. Las habilidades de negociación. Esta es una de mis favoritas. Y aquí les cuento una de mis infidencias. La negociación no es una de las cosas que más me gusta. Por eso, mientras estuve haciendo mi máster en Estados Unidos, en la Universidad de Duke, una de las clases que tomé que estaban fuera del currículo de derecho fue negociación. ¿Por qué? Nosotros somos negociadores. Somos negociadores en todos los aspectos de nuestra vida. Negociamos a diario con nuestras familias de dónde hacer el paseo de Navidad, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros colegas en el trabajo e incluso con nosotros mismos. Negociamos nuestras prioridades, cómo gestionamos nuestro tiempo. A veces creemos que la negociación es solo para las personas que trabajan, por ejemplo, diplomacia o negociando tratados internacionales o que trabajan con grandes banqueras, cerrando grandes negocios. Y no, la negociación la vemos en todos los aspectos diarios de nuestra vida y para mí es una de las habilidades blandas más importantes. Aquí aprovecho para hacerles la recomendación de un libro que se llama Getting to Yes, que se traduce como Obteniendo el Sí. Este es un libro muy viejo, de los 70s, escrito por dos profesores de Harvard University, que fueron los primeros en crear una clase de posgrado sobre negociación, y es un libro muy sencillo de leer.
Este libro les va a dar herramientas del día a día de cómo llevar negociaciones con trucos muy concretos para llegar a al resultado, digamos, esperado, obtenido. Un poco, aquí les quiero dar otra lista que nos permitan entender de qué hablamos cuando estamos hablando de habilidades blandas. Esta lista es un poco arbitraria, es la lista de la Universidad Harvard de cuáles son las cualidades que ellos quieren en un candidato de MBA. ¿Por qué decidí usar esta lista como ejemplo? Porque los MBA en el mundo de los posgrados son el posgrado por excelencia de los líderes del mundo, de las personas de negocios, de las grandes corporaciones, de profesionales exitosos. Indistintamente, si ninguno de nosotros está interesado en MBA, para quienes no estén tan familiarizados, es un Master in Business Administration, o sea, una maestría en administración de negocios, pero es muy utilizada por líderes en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito de la administración de negocios. Entonces, ¿qué busca Harvard en su candidato ideal para un MBA? Busca liderazgo, que ya lo veíamos en la lista anterior. Busca vocación de servicio, que es una de las cosas que, por ejemplo, le quiero rescatar mucho a la red, pensando el Chocó que organizó este evento. Eso es una persona que está dispuesta a entregarse por su comunidad. La orientación a resultados, la orientación a soluciones, personas que no se quedan dando vueltas sobre el problema, sino que siempre buscan la solución. Personas con pasión. No a todos nos tienes que apasionar lo mismo, pero es importante que siempre logremos identificar en la vida cuál es nuestra pasión, qué es lo que nos motiva a levantarnos de la cama y dar nuestro 100% cada día. Ser capaz de analizar estudios de caso. Esto es una prueba que ustedes seguramente se han encontrado en la universidad, en sus trabajos, y es poder analizar situaciones en contexto, no situaciones en abstracto, sino que seamos capaces de llegar a la realidad, analizar cuáles son las circunstancias particulares y asimismo resolver. Tener conciencia de sí mismo. Nadie es más correcto a la hora de tomar decisiones y establecer sus prioridades que alguien que se conoce a sí mismo, que puede tener ese ejercicio de introspección para poder saber y conocer y reconocer sus propios pensamientos, prioridades y actuaciones. Ser una persona con visión, no solo quedarnos en el día a día, en el status quo, sino poder ser ambicioso, pensar más allá, poder ir hacia adelante, creer en una idea, trabajar para construirla. Por supuesto, ser unas personas con integridad. A veces vemos como en sociedades tan volátiles como la nuestra, donde incluso el contexto o la percepción de responsabilidad se diluye, por ejemplo, a través de las redes sociales, donde detrás de páginas anónimas hay personas que olvidan que son seres humanos y violan ese nivel de integridad. Digamos que en una sociedad que está tan permeada, ser una persona con integridad marca la diferencia y esto es notable. Ser una persona con iniciativa, no esperar a que estés ahí dándote órdenes, sino que poder tener ese impulso de hacer cosas por ti mismo, tener esa autonomía es importante para un líder. Y por supuesto la madurez. Ahora, ahí ustedes ven unos cuadritos con unas frases que parecieran de ayuda motivacional, pero hay una cosa muy importante cuando les hablaba hace un rato de la negociación. Yo digo, véndete, todos somos comerciantes de nosotros mismos. Yo recuerdo mi clase de Derecho Comercial en el pregrado, el profesor nos decía que al final todos éramos comerciantes. El derecho comercial no era solamente para las personas que trabajaban en negocios. Al principio no entendía un poco a lo que se refería. Yo decía, pero nosotros somos abogados, no somos comerciantes, no estamos vendiendo un producto. Pero al final sí es como funciona como sociedad. Nosotros no solamente nos vendemos en sentido económico, sino que es mostrar lo que somos, nuestras habilidades, nuestras fortalezas, de qué somos capaces. Si una persona no es consciente, como lo mirábamos en la lista anterior, es autoconciencia, es difícil que pueda realmente venderse. Es importante que nosotros hagamos ese ejercicio de saber cuáles son nuestras habilidades para que las podamos usar en nuestra actividad profesional y académica. Pero lo más importante es que siempre seamos nosotros mismos. Mal haría yo en esta conversación quererles imponer un esquema o quererles imponer una única forma de presentarse ante este tipo de oportunidades, sino que la idea es que ustedes puedan de esta charla llevarse las cosas que ustedes creen que se adaptan a su vida real y que puedan combinarlas con las habilidades que ustedes ya tienen identificadas como sus habilidades blandas y asimismo fortalecerlas para poder avanzar en su vida profesional y poder cumplir cada una de sus metas. Esa lista que yo les mostraba está un poco
ya fuera de moda. Es una lista del 2017. Esta es una que nos comparten desde la red, un poco más actual. Si ustedes buscan cuáles son las habilidades blandas con mayor demanda en el mundo laboral, actualmente son, uno, la confiabilidad. Claramente nadie quiere trabajar con alguien con el que no pueda confiar. Mostrarnos como personas transparentes y que las personas puedan saber que nuestras actitudes, nuestras acciones son sinceras y congruentes. Una de las concepciones que a veces como sociedad moderna se nos olvida es que la mayor causa de sufrimiento del ser humano es la falta de coherencia. ¿Por qué la falta de coherencia? Porque la coherencia es esa correlación entre lo que nosotros pensamos y cómo actuamos. Un poco eso también se traduce en la confiabilidad. Si nosotros somos unas personas coherentes con nosotros mismos, transmitimos esa confianza. La comunicación efectiva que hablábamos hace un rato, poder transmitir de manera clara, directa, las ideas que tenemos para que nuestro mensaje llegue de manera efectiva a nuestro receptor. Todos vimos en el colegio cuáles son las partes de la comunicación. Tenemos un emisor, que somos nosotros, tenemos un mensaje claro y tenemos un receptor. Si nosotros logramos llenar esos tres elementos mínimos de la comunicación, nuestra comunicación va a ser efectiva. Ser una persona de mente abierta, no estar cerrado tantos esquemas que no nos permiten realmente explorar nuevas opciones. El trabajo en equipo, por supuesto. La creatividad, la resolución de problemas, que se parece un poco a la orientación a soluciones que hablábamos. El pensamiento crítico. No queremos personas que traguen entero, que simplemente asuman las concepciones sociales como inequívocas, sino que puedan tener ese pensamiento que les permita salir de ese esquema, dar una opinión, incluso estar en desacuerdo si es posible, porque es así la única forma que los equipos crecen. Al mismo tiempo ser una persona con adaptabilidad, que también la veíamos en la slide anterior, una persona organizada, con voluntad de aprender y por supuesto con empatía. Al final seguimos trabajando con seres humanos y es importante que seamos empáticos los unos con los otros. Aquí una frase para llegar a la reflexión que les comentaba en la agenda sobre fortalecer nuestras fortalezas. Normalmente cuando nosotros pensamos en nuestra lista de cualidades y nuestra lista de defectos, solemos caer en la creencia arcaica de que yo estoy bien con mis cualidades y lo que tengo que hacer es simplemente mejorar en mis defectos. Y si bien sí, como seres humanos y queriendo crecer personalmente debemos trabajar en las cosas que creemos que son falencias, pero se nos olvida que nuestros talentos también son algo que debemos seguir trabajando. Entonces dice que la mente es como un músculo. Yo sé que hay varios deportistas que los vi ahí en nuestra lista de asistente y ustedes me van a entender esto. Cuanto más la ejercitas, cuanto más la trabajas, se vuelve más fuerte y puede expandirse. Un músculo que se trabaja es más fuerte. Asimismo, nuestra mente funciona. A medida que nosotros seguimos trabajando en esas cosas que creemos que somos buenos, nos vamos a volver mejores. Mi papá siempre decía, es que no importa si usted es zapatera, tiene que ser la mejor zapatera. Entonces, en eso que nosotros sabemos que somos buenos, no debemos darlo por sentado. Debemos seguir trabajando para ser cada día mejores. Este mundo cada vez tiene mayor competitividad. Antes podíamos garantizar un buen trabajo con ir a la universidad porque no todo el mundo tenía acceso a este nivel educativo. En el mundo moderno sabemos que cada vez los posgrados se están volviendo como si fuera un requisito, una extensión del pregrado, porque cada vez es más demandante ser mejores y ser más especializados en nuestros temas. Entonces, nunca demos por sentados nuestros talentos, sino que sigamos trabajando para que sean un poco mejores. En esta primera parte quiero hacer una pausa. Quiero darle la palabra a Liliana, una de las miembros de la red, porque un poco para que ustedes podamos cerrar esta primera etapa sabiendo por qué son tan importantes las habilidades blandas. Ella nos va a contar su testimonio, un caso de éxito de cómo sus habilidades blandas la ayudaron a impulsarse en el camino profesional. Vamos a tener aquí 2, 3 minuticos a Liliana que nos va a contar su caso. Entonces, Liliana, voy a dejar de compartir para cederte el uso de la palabra y de antemano te agradezco por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias, Ginari.
Primero es cómo controlas la respiración para mantener ese tono tan agradable en la charla. Eso es una habilidad blanda que debemos desarrollar, ¿sí? Entonces, gracias por la invitación, gracias por este espacio. Les cuento un poco de mi experiencia. Yo soy ingeniera electrónica, tengo una especialización en auditoría y control interno, tengo una maestría en innovación tecnológica. He trabajado toda mi carrera en áreas de seguridad informática y seguridad de la información en diferentes tipos de compañías, como el sector petróleo, en compañías del sector financiero. He hecho voluntariado en diferentes tipos de entornos, pero quiero contarles sobre un voluntariado muy especial y fui docente de escuela bíblica durante 9 años. Y allí necesitaba tener a el público, que eran niños, conectados todo el tiempo. Allí entonces tuve que desarrollar una habilidad y era hablar en público, poder captar la atención de las personas, poder manejar los nervios, que en este momento los estoy sintiendo, pero no me puedo quedar paralizada. Entonces, ¿por qué estoy aquí hablando de habilidades blandas? Una ingeniera electrónica, ¿qué habilidades blandas podría desarrollar un ingeniero? Cuando casi que siempre estamos allí detrás del computador, enviando informes, administrando máquinas, en seguridad informática, apagando incendios, arreglando equipos, estableciendo conexiones y demás, ¿cierto? Entonces, les cuento, tuve la oportunidad de trabajar en Scotiabank Colpatria y allí fui contratada para el rol de ingeniero de gobierno. Nos encargamos de hacer toda la gestión de los sistemas de seguridad de información de la compañía, de toda la tecnología. Entonces, cuando uno ingresa a una compañía grande, siempre te hacen la inducción de cuáles son los valores de la compañía, cuál es la filosofía de la compañía, y entre esos estaba la sensibilización de cuáles son esas prácticas de seguridad de la información que debe tener todo empleado. Yo como asistente de la inducción, pues vi a una persona haciendo esa inducción y dije, qué interesante. Nunca había estado en una compañía donde me dieran una inducción y me contaran toda la filosofía y todas las áreas transversales de la compañía. A los días siguientes de que pasas el proceso de inducción, entré a mi rol. Y entonces entendí que además de esta sensibilización, pues hacíamos otras tareas. Sin embargo, le propuse a mi jefe, a mi líder de ese momento, oye, yo quiero hacer la inducción, me gustó lo que vi y me gustaría hacerle unos pequeños ajustes a la presentación de la inducción. Entonces, mi líder me dijo, sí, claro, de una. A la gente no les gustaba hacer la inducción. Entonces, cuando yo les dije a mis compañeros, yo voy a hacer la presentación, dijo, sí, de una, tan rápido, acabaste de entrar, llevas 4 días. No, sí, de una, yo la hago. Y fue así. Entonces me tocó trasnochar porque al día siguiente tenía la charla, llegué sin dormir y hice la presentación. Bueno, las personas de recursos humanos me dijeron muchas gracias por tu intervención, genial. Y bueno, al siguiente día llegué y mi correo electrónico estaba lleno de felicitaciones, una plataforma de reconocimientos que dan en la compañía. Y lo que fue el resultado de que las personas de recursos humanos le enviaron las felicitaciones a mi jefe por esa nueva estrategia de una presentación efectiva y un discurso que llamara la atención, que generara esa conexión de esas personas que iban a llegar a trabajar en la compañía y que tenían que ser importantes, todo el trabajo que ellos hacían con cada archivo, con cada información de los clientes de la compañía. Entonces, el mensaje fue muy bien recibido, el cambio de estrategia fue aplaudido y de ahí en adelante, para lo que me contrataron, no fue así. Crearon un rol donde estaba única y exclusivamente dedicada a hacer las sensibilizaciones de seguridad.
donde necesitaba evangelizar a toda la compañía en torno a cuáles eran esas buenas prácticas sobre el cuidado de la seguridad de la información. Entonces, era como, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Como una habilidad blanda, algo que yo me gustaba hacer porque tenía ese público con los niños allí contándoles historias bíblicas. Luego lo llevé al entorno corporativo y bueno, eso no fue como de la noche a la mañana. Ya después de ver esos buenos resultados, pues tuve que prepararme, ¿sí? Y aquí les voy a compartir un minutico, Ginari, mi pantalla. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí. Bueno, entonces tuve que prepararme. ¿Y cómo fue esa preparación? Pues primero YouTube, muchísimos videos de YouTube. Y les recomiendo esta charla. De hecho, tiene 12 años de haber sido publicada en TED Talk. Y ella habla acerca, Amy Cuddy, habla acerca de la expresión corporal, de cómo te debes posicionar en un escenario, cómo debes captar la atención de tu público, cómo debes expresarte, mover tus manos. Entonces, fue una cantidad de autopreparación, autoaprendizaje que tuve que ir desarrollando y viendo de los expertos, viendo de los que tenían el talento, porque yo tenía algo, un don que había adquirido por medio del voluntariado. Pero para hacerlo en el entorno corporativo, como Ginari lo mencionaba, tienes que prepararte, ¿sí? Para que eso que fue un don se mantenga en el tiempo y cada día te vayas superando a sí mismo. Porque si el don no lo perfecciono, si el talento no lo trabajo, pues seguramente no ganaré ninguna medalla en el camino, ¿cierto? Entonces, les tengo unas recomendaciones en esa oportunidad me leí un libro acerca de todas las charlas de TED, las más notorias, las que más audiencia tuvieron en ese momento. Les recomiendo mucho esta charla de Amy Cuddy. También hice cursos de storytelling. Busqué las narrativas de los discursos de Obama. Hay una persona que también recomendaron en la charla pasada que tenía un podcast, Tim Ferriss. Compré plantillas porque yo decía, no, yo tengo que hacer cada día mejorar. Entonces, lo que antes estaba estático, ahora lo hacía con movimiento. Y entonces ponía los logos a moverse porque yo quería que mi trabajo se reflejara y marcara la diferencia. Así es como nosotros nos diferenciamos a partir de una habilidad blanda, ¿sí? Entonces, es la oportunidad para demostrar quizás esos talentos que tienes o esos dones que tienes y que te pueden abrir muchísimas puertas. Y lo siguiente es, pues les muestro un artículo donde en su momento, en el año 2019, la compañía saca un anuncio acerca de todo lo que está trabajando en inclusión en la compañía. Y ahí tengo pues les muestro la foto muy honrosa. Y muy bonita por demás. Gracias. Y es la cara visible, no llegó ahí de la noche a la mañana o porque me escogieron porque, vamos a hablar de inclusión y es la mujer negra que tenemos en el área X. No. Fue un espacio que me lo gané a punta de esfuerzo, a punta de todas esas estrategias que les estoy diciendo para mejorar eso que que estaba representando el rol que estaba cumpliendo. Y claramente fue una cara visible, claramente me llevó a hacer otros trabajos que no era para lo cual estaba contratada, ¿sí? Y que te terminas reinventando. Uno podría decir, y ustedes en sus cuentas dicen, bueno, así como una ingeniera electrónica, luego pasó a ser de las voces representativas en temas de sensibilización, pues ustedes también lo pueden hacer en cada una de sus áreas, ¿sí? Es un ejemplo y quiero dejarles este mensaje de que no es un don, no es un carisma, no es un talento nato, es el resultado de la preparación. Y cada habilidad blanda que ustedes definan para el rol que ustedes quieran llegar a ser, deben prepararla.
Ginari, eso es todo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, y yo veo que ustedes están súper activos en la charla con sus aplausos y sus comentarios. Se los agradezco. Entonces, abran su micrófono por un segundo y quiero que todos me digan qué habilidades blandas vieron que usó Liliana en ese trabajo. Voy a empezar yo. Yo creo que ella tuvo iniciativa. ¿Quién más me dice otra? ¿Qué otra habilidad blanda? No se pongan tímidos. Abran el micrófono y díganme qué habilidad. Liderazgo y toma de decisión ahí. Muy bien. Fue una líder. ¿Qué más? Comunicación. Espectacular su comunicación y cada vez trabajó para hacerla mejor. ¿Qué más? ¿Qué más vieron? Innovación. Innovación. Así es. Carisma. Así es. ¿Qué más vieron? ¿Qué más vieron? No sean tímidos. Nicodemo, habla. Flexibilidad. Así es. Imagínate. Planeación y gestión de tiempo. También. Muy bien, Juan David. Adaptabilidad. Así es. Entonces vemos cómo nosotros podemos usar todo este conjunto de habilidades blandas, que algunas tenemos y, como lo dijo Liliana, otras son más productos de la preparación para poder lograr esas metas. Voy a ponerles acá, vamos a regresar un poco a la diapositiva, pero la siguiente pregunta, y quiero que no la estoy compartiendo, un segundo. Y quiero que se lo pregunten, no tienen que saberlo ya, no tienen que responderlo ya, pero quiero que piensen, ¿cuáles son mis habilidades blandas? Ya vimos un ejemplo, vimos una gran experiencia de la vida real cercana a nosotros. ¿Cuáles son mis habilidades blandas y cuáles quisiera tener? Yo les voy a dar un ejemplo muy corto en mi caso. Yo hace poco en mi trabajo actual me gané un premio por creatividad, por resolver los problemas de manera creativa. Y aunque no me lo crean, yo siempre me he considerado la persona menos creativa del mundo. Cuando estaba más joven, tenía un peluche rosado y su nombre era Rosado porque no se me ocurría otro nombre. Si ustedes sabrán algunos, me gusta mucho pintar y tengo muchos lienzos, pero si tú me das un lienzo en blanco, es probable que te voy a hacer la cosa más sencilla del mundo. Pero, ¿cuáles yo sí sé que son mis habilidades? Yo sé que soy una persona muy esquemática y que una vez tengo un orden y tengo unas normas, para mí es fácil trabajar. Entonces, ¿cómo he fortalecido yo habilidades blandas como la creatividad o la iniciativa? Documentándome mucho, siempre estando a la vanguardia de cuáles son las nuevas herramientas, cómo se está trabajando este tipo de problemáticas en este lugar, hablar e entrevistarme con personas, conocer sus experiencias, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, por qué, siempre preguntarme muchos por qué, para que un cerebro como el mío, que es más bien esquemático y orientado al orden, pueda generar estas nuevas ideas. Entonces yo partí de habilidades que yo conocía que tenía, que me funcionaba muy bien para desarrollar una habilidad blanda nueva. Al tener en mi cabeza una base de datos de nuevas formas de solucionar los problemas, me ha permitido empezar a presentar mis propias ideas de manera más creativa. Y otra cosa muy importante que decía Liliana, la práctica hace al maestro. Ella me preguntaba cómo hacía para hablar tan rápido y manejar la respiración. Bueno, eso no es gratuito. Yo llevo haciendo discursos desde los 3 años y estuve 6 años haciendo debate competitivo de oralidad para la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario, ganando mi primer torneo desde los 2 meses de debate, y el último cuando me retiré con mi última medalla después de 6 años. Cada debate era un ejercicio de improvisación de 7 minutos donde tenías que dar argumentos y refutaciones. Entonces, digamos que tengo la práctica de poderte dar argumentos muy rápido, de manera esquematizada y de hablar muy rápido. Ahora, vamos a entrar un poco en materia de lo que más nos ayuda, creería yo desde mi experiencia, y es poder entender nuestro estilo de discurso. No todos tenemos por qué tener el mismo estilo de discurso. Lo importante es que podamos reconocer el nuestro y usarlo en el momento correcto. Entonces, ¿qué es un estilo discursivo? Es la forma como nosotros nos comunicamos, es cómo usamos todas las herramientas que nos da el lenguaje, verbales y no verbales, en un estilo particular para transmitir un mensaje que nosotros queremos. Comunicarnos es más que simplemente usar palabras, es el esquema con el cual nosotros compartimos esas ideas. Hay algunos estilos de discurso, digamos, como comunes o estándar.
Una forma de dividirlos es según el propósito. ¿Yo qué quiero con ese discurso? ¿Yo qué quiero con mi intervención? ¿Quiero dar información? ¿Simplemente contarte algo? ¿Quiero hacer una exposición? ¿O más bien quiero persuadirte? ¿O es un discurso realmente de entretenimiento? Según también cuál sea la entrega. Esa entrega se refiere más a la forma como yo doy el discurso. Entonces puede ser, por ejemplo, una oratoria improvisada. Puede ser, este extemporáneo más bien es una traducción extraña, pero no encontré una palabra como un poco más precisa, pero se refiere a un discurso que es más como mixto, que no es un improvisado 100%, pero tampoco es un discurso más escrito. Está la oratoria manuscrita, es el típico discurso en donde tú llegas con tu papel, pero te da un margen de acción diferente a la memorizada, que es el típico discurso donde tú sabes hasta las comas que debes hacer. Según la ocasión, pueden ser discursos más ceremoniales, más, digamos, formales, o un discurso más inspirador, más del corazón. Para mí, la forma de discurso, de entender el discurso más importante, de hecho, está arribita en un plus que dice según el público. Porque tú puedes preparar el discurso como tú quieras, según tu propósito, según la entrega, según la ocasión. Pero lo que hace el éxito es que tu mensaje llegue a tu receptor. Es decir, siempre debemos tener la habilidad de adaptar nuestro discurso según el público al cual nos estamos dirigiendo. Ese público puede ser un público especializado o puede ser un público no especializado. Imagínense que yo estuviera hablando con mi familia acá en este discurso íntimo y empiece a hablarle a mis tías sobre términos jurídicos, les hablo en rasgos, básicamente me van a entender. No porque no sepan o no sean personas lustres, sino que estoy hablando en un lenguaje que es más técnico, o como si un ingeniero ahorita se sentara a mí a explicarme cosas de estructuras, lo más probable es que yo no lo voy a entender. Un discurso más íntimo es un discurso más coloquial, más entre amigos, el lenguaje es claro, es sencillo, no implica muchos términos técnicos. Entonces, si yo sé a quién me voy a dirigir, asimismo debo adaptar mi discurso. Un discurso casual es un poco más el habla común, cómo nos comunicamos nosotros de manera natural. Es el típico discurso entre amigos o compañeros de trabajo. En esto se puede usar algún tipo de jerga o argot común que sea un poco estándar al grupo con el cual yo me estoy desarrollando. Por ejemplo, hay trabajos donde se usan mucho las siglas, las abreviaturas o un lenguaje que no es común al español cotidiano. Solo mi discurso va a ser eficiente si yo utilizo esa jerga, ese argot, esas abreviaturas en un espacio donde es de conocimiento general, de conocimiento común. De lo contrario, simplemente no voy a parecer más listo, voy a parecer ineficiente. Un lenguaje consultivo es un estilo más estándar. Es el que se utiliza para relaciones comerciales y profesionales. Este facilita un poco la interacción. Este tipo de discurso consultivo incluye tanto aspectos más del común, de la jerga, como parte un poco más técnica. Digamos que es un poco más mixto. El formal se utiliza más como para eventos, para ceremonia, a diferencia del anterior del consultivo es unidireccional, es decir, no tengo varios emisores interlocutando, sino que tengo una sola persona dirigiéndose a un público. Y el último es el frozen, que se refiere a un estilo que es básicamente inamovible. Es para contextos bastante formales, ceremonias de Estado, procedimientos judiciales, rituales religiosos. Es como todos aquí hemos ido a algún tipo de estas ceremonias, o judiciales, o religiosas, o Estado. Vemos que hay partes que nunca varían. Hagan de cuenta que estamos pronunciando el Padre Nuestro. Aquí tú no vas a incluir ni la jerga, ni tus pensamientos, ni tus opiniones. Es simplemente lo que es, se repite ya. Ese es un estilo de discurso que permite menos la interacción personal, pero que es bastante común en escenarios profesionales. Y hay que estar también preparados para dar este tipo de discursos. Aquí la clave, chicos, es prepararse. Léanlo, practíquenlo. Este es un ejercicio también muy corto y esta es una rifa. Quien sepa la respuesta, o si no la saben precisa, la pueden adivinar, se va a ganar un premio. Y este premio
es que vamos a tener una sesión individualizada para lo que sea que esta persona lo necesite. Si lo que quieren es mejorar hojas de vida, yo también hago una clase de cómo redactar nuestra hoja de vida que sea eficiente y resalte nuestras habilidades. Yo me voy a sentar con esa persona y vamos a construir la hoja de vida juntos. O si es una persona que está en un proceso de aplicación para becas o para algún trabajo, yo me comprometo a ayudarle a revisar tanto la hoja de vida para esto, o si tienen que escribir cartas de presentación, les ayudamos a escribir la carta de presentación y la revisamos, bien sea en inglés o en español. No hablo más idiomas, así que hasta ahí llega la oferta. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de comunicación verbal entre los seres humanos? De todo lo que nosotros comunicamos, de 0 a 100, ¿cuál es el porcentaje de comunicación verbal? Abran sus micrófonos y vamos a ver quién sabe la respuesta o quién adivina. Y nos dice Doris Silena Caicedo Viveros que 60%. Siguiente, ¿Qué pasa con el resto? Zaira dice 10%. 20%. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Actualmente 80%. 20%, 80%. Diana Gómez dice 35%. Eliana 55%. 7%. Bueno, ya vi la Camila respuesta correcta, entonces yo creo que vamos a parar aquí. Ahora, la respuesta correcta la dio Eliana. Eliana, ¿quieres abrir tu micrófono y nos dices cuál fue tu respuesta? Bueno, Eliana nos la escribió en el chat. El porcentaje de comunicación verbal es solo el 7%. Parece bastante pequeño. Es decir, toda esta charla, todas las palabras que están saliendo de mi boca, todo lo que ustedes están leyendo en esta presentación que mi hermana muy juiciosamente me ayudó a modernizar para ustedes, es solo el 7% de nuestra comunicación. El otro 93% es comunicación no verbal. De ahí tan importante lo que nos decía Liliana hace un rato, de poder saber cómo utilizar nuestras manos, cómo expresarnos, cómo movernos, la pausa, la velocidad, el tono, el ritmo, puede marcar la diferencia entre un discurso que realmente no causa impacto a otro que tal vez pueda ser mucho más llamativo. Todas estas cosas afectan nuestra comunicación. Las palabras que usamos son solo el 7%. De ahí que nosotros debemos aprender a identificar cómo es nuestro estilo de comunicación, cómo nos estamos moviendo, cómo nos estamos comportando a la hora de transmitir el mensaje. Esta es la típica, el típico ejemplo de que no es el qué, es el cómo lo decimos. Eliana, felicitaciones, ya nos pondremos en contacto. Ahí le pido ayuda a los chicos de la red para que me ayuden a hacer ese intercambio de información para que me pueda contactar con Eliana. Ahora, volviendo entonces a la importancia de saber lo que no es verbal, vamos a ir con lo que es visual. Y quiero que hablemos un par de minuticos sobre la psicología de los colores. Porque ustedes han escuchado la famosa frase que todo entra por los ojos, pues es real. Y el marketing y el mundo empresarial ya lo sabe. Así que ya es hora que empecemos a usar esas cosas que el marketing sabe en nuestra vida profesional. Nosotros tenemos una paleta de colores muy amplia y gracias a Dios cada vez vamos teniendo más opciones. Aquí les traigo simplemente algunos ejemplos sin decir que este sea solo el universo. Pero a estos colores yo les quiero añadir algunas recomendaciones. No les voy a leer las explicaciones que están ahí, me perdonarán los que lo puedan ver muy pequeño. Algunos comentarios. El blanco es el típico color de la pureza, de la transparencia, de la paz, de la virtud. Este es un color que para efectos profesionales es limpieza. Entonces, si ustedes se fijan, muchos productos de limpieza son blancos. Cuando nosotros pensamos en algo limpio, algo aséptico es blanco. Por eso la mayoría de los hospitales son blancos. Los médicos usan batas blancas, porque eso nos va dando a nosotros esa sensación de limpieza. ¿Para qué nos sirve mucho el blanco? Cuando nosotros queremos dar claridad, cuando queremos dar amplitud. Normalmente uno no se viste de solo blanco, por ejemplo, para una entrevista, pero es un color que nos permite jugar con este componente de amplitud, de limpieza, de transparencia. El amarillo. El amarillo es el color de la luz, de la felicidad, de la riqueza. Es un color con fuerza. ¿Para qué sirve mucho el amarillo? El amarillo es el color que más llama la atención a nuestros ojos
ligado con el rojo, que ya lo vamos a ver. El amarillo se utiliza mucho en señales de tránsito. ¿Por qué creen que es eso? Porque es el color que más llama la atención a nuestros ojos. Nuestros ojos automáticamente siempre están buscando el amarillo. Para efectos profesionales, el amarillo es el color que más genera recordación. Es decir, siempre si ustedes van en un pool de personas, ustedes se van a acordar de la niña que tenía el vestido amarillo, del chico que tenía la corbata amarilla. Entonces, uno de los consejos que se dan en este tipo de charlas es, si tú tienes una entrevista masiva donde tú sabes que van a ver a cientos de personas y tú quieres que te recuerden, trata de llevar algo amarillo, porque el cerebro de tus entrevistadores va a recordar más fácil el amarillo que cualquier otro color. El rojo. El rojo es un color de estimulación, es un color que genera ansiedad, pero no de la ansiedad de la enfermedad, sino es un color que genera deseo, que genera ganas. Por eso, la mayoría de cadenas de comida rápida usan el rojo. KFC, McDonald's, y piensen ustedes en todas las otras que quieran, porque es un color que genera ese deseo, esa atracción. Para efectos de las personas que estén estudiando y que quieran memorizar, lo que recomiendan los psicoanalistas en estos casos para memorizar es buscarse un bloc de hojas amarillo y escribir con lapiceros blancos. Esto es lo que más fácil le va a ayudar a su cerebro a memorizar datos. El naranja. El naranja es el color de la juventud, de la vitalidad, de la sensualidad. En el mundo político se utiliza mucho para representar optimismo. Si ustedes se fijan en muchas campañas políticas de candidatos jóvenes, donde quieren mostrar esta idea de nuevos aires, de juventud, de novedad, utilizan el naranja. Piensen en la campaña presidencial hace 2 años, donde ganó el expresidente Duque. Su campaña era naranja. Para los que son de Quibdó, los colores que usó el alcalde actual, porque estos son los colores que representan este tipo de renovación, de optimismo, esta energía naranja, lo de la felicidad que genera. El azul, este es mi color favorito para escenarios profesionales, es el color de la tranquilidad, de la seguridad, pero sobre todo de la confianza. Piensen cuál es el color que más utilizan las entidades bancarias, el BBVA, Caja Social y muchos otros. Cada vez que ustedes piensen en un bolsillo, piensen en una empresa de seguros, piensen en algo que a ustedes les tiene que dar confianza, el color predilecto de ellos es el azul. El azul también es el color que más se recomienda para entrevistas de trabajo, entrevistas para programas de becas, porque es el color que transmite confianza. A mí me gusta mucho mezclar el azul con el blanco, por lo que les decía anteriormente. El verde es el color de la esperanza, pero también de lo ecológico, de lo sano. Piensen todas estas empresas que se quieren vender de comida sana. ¿Cuál es el color que más usan? Tosh, los green, lo que sea. Todas esas empresas que se quieren vender como ambientales, como sanas, utilizan el verde. El morado es el color de la elegancia, de la espiritualidad. Por eso es el color que más usan las iglesias. Si ustedes se fijan, los padres, en los curas, en las ceremonias usan mucho el color morado. Es el color clásico de los clérigos. El rosado, dulzura, delicadeza, amistad, amor. Y el negro es el que nunca falla, el misterio, lo desconocido, pero sobre todo la elegancia. Digamos que nunca fallamos con el negro. Todo esto vale la pena concluir que realmente el color que mejor nos queda a todos es con el que nos sintamos más cómodos, porque no hay nada que transmita más seguridad que la confianza. Entonces no tomemos estas indicaciones como que si tengo una entrevista me tengo que vestir de azul y si no tengo nada azul en mi closet entonces no voy a transmitir confianza, no. Al final, si yo me siento bien con lo que sea que tengo, con el estilo que se me adapte a mí, voy a transmitir también eso como me siento. Esto es simplemente una guía que les puede ayudar a la hora de tomar ese tipo de decisiones o en procesos educativos. Esta es una de las cosas que más me gusta explicar porque yo hablo mucho de tener buena suerte. Yo creo que yo soy una persona con mucha suerte. Pero, ¿qué significa tener suerte? En la definición de Ginari Gutiérrez. Para mí la suerte es cuando se juntan la oportunidad con la preparación. ¿Qué pasa? En muchos escenarios, y yo estoy segura que ustedes conocen casos de la vida real o tal vez a ustedes les ha pasado.
Muchas veces conocemos a personas que están muy preparadas, que tienen los estudios, que han tenido la experiencia, que se han esforzado y sacrificado y preparado grandes hojas de vida y nunca llegan a cumplir tal vez algún sueño profesional o algún sueño académico, porque a pesar de que esta persona se preparó, lastimosamente no se le presentó la oportunidad. También he conocido el caso contrario. Personas que se les presenta la oportunidad, que los buscan, oye, tengo este cargo, tengo esta beca, mira, existe esta oportunidad, mira, está abierta esta convocatoria, y lastimosamente no cumplen con los requisitos. En ambos casos son personas que no van a lograr tener el resultado esperado. Entonces, para mí la suerte es cuando se juntan la preparación con la oportunidad. Yo le doy tal vez que creo que está más en nuestras manos. Yo puedo elegir estar preparado, esforzarme, estudiar, como ya Liliana nos mostró. Eso no fue de gratis. Ella se preparó, estudió, buscó, leyó. Ella estuvo lista, pero al mismo tiempo le dieron la oportunidad de hacer este ejercicio nuevo. Y como resultado vemos cómo le fue de bien, que logró llegar a mostrar todo ese liderazgo que ya había tenido. Entonces yo les deseo a ustedes todos las mayores de las suertes, porque quiero que estén listos y que sigan construyendo escenarios donde se presente la oportunidad. Sin más, quiero abrir un pequeño espacio para preguntas. Si ya tenemos algunas en el chat, le dejo la palabra a los chicos de la red que nos están apoyando. Sé que nos quedan pocos minutos, entonces también voy a irles abriendo por acá mi hoja de vida, porque se las quiero mostrar muy por encima, solo para que tengan una idea de cómo presento yo la mezcla entre habilidades duras y habilidades blandas en mi hoja de vida, mientras vamos dando espacio a las preguntas. Bueno, Inari, muchísimas gracias, y a Liliana también. Sí, tenemos preguntas desde muy temprano. Vamos a primero revisar las preguntas del chat y ya luego van levantando la mano. Gracias, Caterine. Entonces, la primera por Juan David Córdoba Palacio. Dicha noción expresada por su persona, reafirmar una meditación realizada hace más de un año por mi persona. Lo vi en carne propia en el transcurso de mi secundaria. Lo dócil que es el profesorado ante el estudiante que demuestra capacidades idóneas a la expectativa y sin promedio. Sin embargo, el cuestionamiento radica en ¿qué pasa con aquellos que no entran en dicha franja, idealizada? Ello no implica que poseamos capacidades excepcionales que sobrepasan el promedio. ¿Qué pasa entonces, Ginari, con estas personas que tal vez aún no encuentran esas habilidades o esos puntos por los cuales destacar, o ese superpoder que todos tenemos, pero que al final de cuentas es complejo encontrarlo? ¿Qué pasa si no somos ese ideal? ¿Qué pasa si no hemos encontrado ese superpoder? Yo creo que Juan David acaba de tocar un punto central, no solamente para esta charla, sino para nuestro ejercicio profesional e incluso para nuestra salud mental. La sobreexposición, por ejemplo, a la que nos vemos sometidos nosotros en las redes sociales, nos hace pensar, por ejemplo, tú entras a LinkedIn y ¿qué sales pensando? Yo soy un fracasado. Todo el mundo tiene una vida profesional perfecta, a todo el mundo lo ascienden, encuentra el trabajo de ensueño. Yo entro a Instagram y todo el mundo es divino, todo el mundo está siempre viajando, todo el mundo le va muy bien. Yo entro a Twitter y todo el mundo tiene tal vez pensamientos súper precisos, súper actualizados políticamente. Estamos sobreexpuestos a personas que venden estos ideales. Yo creo que no existe nadie que realmente sea como una persona ideal. Yo creo que todos tenemos habilidades excepcionales. Pero entremos a la pregunta puntual de Juan David. Tal vez si no tenemos esta hoja de vida gigante con 20,000 logros, con 20,000 premios, ¿cómo podemos destacar? Eso es un punto muy válido. Yo creo que nadie tiene por qué ser bueno en todo. Yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en encontrar eso en lo cual somos buenos y sobre todo saberlo vender. No es lo mismo que yo diga aquí, no, pues yo sé hablar en público, pero que yo pueda elaborar alrededor de esas habilidades de hablar en público para poder transmitir un mensaje y poder mostrar, hace que una sola cosa en la que yo soy buena la pueda transpolar. Un poco volvamos al ejemplo que yo les daba sobre la creatividad. Yo nunca fui creativa. Para los que me conocen desde el colegio, yo perdí el concurso de pintura del 2011 en el Chocó porque pinté la catedral más bonita, pero es que no era buena con los colores y la hice blanco y negro. Y como era concurso de pintura, me dieron el segundo lugar. Y ahora gano premios por creatividad. Eso no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo.
Entonces, creo que todos podemos seguir trabajando en nuestras habilidades. Entonces, mi consejo es, hagamos una lista. Nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Miremos qué de esas debilidades podemos mejorar, pero sobre todo enfoquémonos cuáles de nuestras fortalezas podemos potenciar. Creo que esa es una de las formas. Muchísimas gracias, Ginari. Seguimos entonces con la pregunta de Diana Gómez. ¿Qué tips nos puede regalar para lograr una comunicación efectiva a un equipo de trabajo? Bueno, esta es una pregunta difícil porque al final muchas de nuestras interacciones van a depender de nuestra personalidad y cómo congeniemos con la personalidad de los otros. Pero un tip como general que puede servir para muchísimos escenarios diferentes es tratar nunca de hablar en negativo, sino no lleguemos a un equipo de trabajo pensando como hay estos problemas. Hablemos de oportunidades de mejora. A mí ya me tiene un poco cansada y creo que hemos sobregastado la frase oportunidades de mejora, pero dentro de nuestro contexto es un poco para el ejemplo de siempre podemos pensar en positivo. Las personas reciben mucho mejor nuestro mensaje si lo hacemos desde la empatía y no desde el castigo. Cuando incluso yo he tenido que llamar la atención a algunos de mis colegas de trabajo cuando he tenido roles de coordinación, yo siempre empiezo con algo positivo. Es como, mira, me gusta mucho que tú en tu trabajo haces esto, me gusta mucho que haces esto, sin embargo, yo creo que tenemos que hacer esto. El mensaje entra mucho más, digamos, perdón, repito tanto, efectivo. Porque si tú empiezas de manera adversarial, ¿qué va a pasar? Si tú vienes con un golpe, vas a generar un muro. Esta persona simplemente no va a entender, no va a captar lo que tú le quieres decir. Pero si tú entras de una manera más suave, logras conectar a nivel personal con esta persona, es mucho más sencillo. Otra cosa para los trabajos en equipo, no todos tenemos que ser buenos para todos. Yo creo que es bueno poder conocer nuestro equipo, identificar cuáles son las fortalezas de una persona y utilizarlas. Y mejor tal vez ver quién no es tan bueno para esto y tratar de dividir tareas y armonizar también nos funciona muy bien. Excelente, muchísimas gracias. La tercera pregunta fue Sneider Berrido. ¿Qué habilidades blandas recomienda o cree usted son fundamentales para participar en un modelo de Naciones Unidas? Esto me gusta. Yo creo que es muy clave ser directo, porque son discursos que suelen ser más largos, más políticos. Y creo que es importante que no olvidemos que si bien la forma es importante, no arriesguemos el contenido por la forma. Yo les quiero contar así muy rápido, porque me preocupa el tiempo de ustedes también, un esquema de argumento que funciona muy bien en debate, pero creo que también les funciona para Naciones Unidas, que es el famoso AREL. ¿Qué significa AREL? Es una sigla. La A significa afirmación. ¿Cuál es la afirmación? El statement que yo quiero defender, es decir, ¿cuál es mi idea? Después de que yo establezco yo qué quiero defender, entro con mi posición clara, voy con la R. La R significa razón. ¿Qué es una razón? Todo lo que te explique el porqué de esa afirmación. Para hacer un buen argumento con buenas razones, piensa en cuántos por qué puedes añadir. Entre más porqués, más fuerte tu argumento. Luego vamos a tener la E en nuestro AREL, que significa ejemplo. ¿Qué es ese ejemplo? Es poder vincular mi statement, mi afirmación, lo que yo quiero defender, con mi razonamiento a un caso de la vida real. Mostrar cómo esto no solo funciona en abstracto, sino que existen evidencias, casos, o esto es bueno para esto. Y lo último, la L de nuestro AREL, es el link, es cómo yo conecto este razonamiento, este ejemplo, con mi afirmación. Es decir, devolver el argumento. Después de que yo establecí cuál es mi posición, te di mis razones, te di casos, te explico cómo esas cosas fundamentan mi posición. Para modelos de Naciones Unidas eso puede ser muy, muy útil porque muchas veces nos quedamos en cosas más formales y se nos olvida como ser muy claro y establecer muy bien tu posición. Que cuando tú termines de hablar la gente no tenga duda de tú que defendiste. Excelente, muchísimas gracias, Ginari. Aquí tenemos otra pregunta de Henry Alberto Ramírez Guerrero. ¿Cómo actuar en los casos que sabes que tienes
que utilizas de la mejor manera tus habilidades blandas y que tienen resultados, pero los miembros de tu equipo no lo reconocen y quieren opacarte. Bueno, eso es un escenario retador, sobre todo porque en nuestra vida personal y profesional siempre vamos a encontrar con personas que por una razón u otra no permiten, digamos, ese trabajo en equipo de manera tan armónica, bien sea porque no sé, desean opacarte por razones personales o simplemente hay personas que les cuesta reconocer el valor en otro. Yo pienso que el primer consejo es más personal que profesional y es entender que cada quien actúa desde su posición y cada quien da lo que tiene. Nadie te puede dar más que lo que tiene. Hay personas que lastimosamente carecen de algunas habilidades como empatía, y que desde sus inseguridades se proyectan en los demás. Una persona segura jamás va a opacar a otro, porque sabe que ambos pueden brillar. Siempre una persona que intenta opacar a alguien más está hablando desde sus inseguridades. Esto para decir que no nos tomemos nada personal. Muchas veces no es por nosotros, es porque la persona está reflejando alguna de sus inseguridades en nosotros. Entonces, primero, y esto está en el libro que les recomendé de Getting to Yes, siempre hay que separar el problema de la persona. Nunca peleemos a la persona, nunca ataquemos a la persona, peleemos el problema. Entonces, si yo ya sé que esta persona tiene ese lío conmigo, intentemos hacer nuestro mayor esfuerzo para separar las dos cosas. Ok, esta es la persona, incluso si su personalidad está mal y no me cae bien, separen a la persona del problema y traten de atacar el problema. Ok, ¿qué es lo que está pasando realmente de fondo? Es que no se están notando esas habilidades, es que tal vez podríamos trabajarlo así. Cuando incluso esto les sirve hasta para sus relaciones de pareja. Una vez hay un problema, piensen que ustedes no están peleando tú contra tu pareja, sino que son tu pareja y tú como un equipo peleando el problema. Al separar el problema de la persona, ya no vas a tener dos elementos adversariales uno contra otro, sino que vas a tener dos personas trabajando para el problema. Entonces creo que esa es una estrategia que podemos usar para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Y en el escenario laboral, bueno, lastimosamente nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, cuando separamos esto y entendemos desde dónde está hablando esta persona, no nos lo tomamos personal, podemos intentar mirar también cómo mejorar ese tipo de relaciones, ser muy prácticos, ser muy eficientes, no tomarnos nada personal y estar seguros de nosotros que aportamos al equipo. Si yo estoy segura de lo que yo doy, la validación de terceros pasa a un segundo plano. Entonces, tratemos también de siempre seguir trabajando tanto en nosotros que al final la validación que sea más importante sea la propia y la de nuestra conciencia. Excelente. Minari, por aquí, Caterine Peña nos había levantado la manito, la bajó hace un momento, no obstante, Cate, bien, pues la palabra es tuya. Hola, buenas noches. Gracias por permitirme abrir el micrófono. La pregunta es, voy a ser lo más corta posible. Tú comentabas que la comunicación verbal cubre el 7% de lo que comunicamos, el resto lo hace pues nuestros movimientos, nuestros gestos. En temas cuando uno maneja o trabaja remoto y las sesiones son así y no se prenden cámaras, ¿cómo puede uno manejar como ese impacto, lo que quiere transmitir cuando no hay visualización de gestos ni nada de eso? Tú acabas de tocar un punto esencial. Ustedes recuerdan cuando vivíamos del Zoom y hasta las fiestas eran por Zoom y los baby shower eran por Zoom y todo era por Zoom y perdimos esa conexión humana. Este siglo nos representa retos que antes no habíamos evidenciado. Así que, Catherine, muchas gracias por tu punto porque realmente es muy, muy valioso. Si dentro de esta comunicación, digamos, online, tenemos la posibilidad de la cámara, yo sé que ya dijiste que esa no, pero igual no quiero hacer el comentario por si lo tienen. Tratemos de enfocarnos mucho en la luminosidad. Yo no les puedo mostrar, o tal vez sí, pero yo tengo la luz prendida acá, tengo una linterna acá, que ustedes me vieron ahorita cambiar el tono de los colores. Tengo este otro celular acá con linterna mostrándome, porque yo sé que si para ustedes es más clara mi imagen, les va a llegar mejor el mensaje. Entonces, juguemos con las luces. Juguemos con nuestros espacios. Yo no quiero que ustedes se me pierdan en el background. El background es muy distractor para nuestros eventos virtuales. Entonces, traten de escoger muy bien dónde se van a hacer. Ya existen background virtuales.
A mí casi no me gustan porque me parece que el cabello sale raro, pero miren que a Liliana le funcionó muy bien ahorita en su intervención, para que eso no genere distracción a su público. Traten de garantizar que el sonido sea óptimo, es decir, que no haya, si viven con más personas, tratar de decirles como por favor no griten, no hagan ruido. Yo, digamos, no tengo ese problema, pero ahorita tuve que levantarme a cerrar la puerta para que no escucharan el ruido del bar que tengo al lado. También pueden jugar un poco con su vestimenta y te voy a dar un ejemplo. Yo tengo aquí un outfit que se llama estructurado. Si ustedes se fijan, yo manejo líneas mayoritariamente verticales, no estoy mezclando círculos con líneas. Yo tengo un outfit que se llama estructurado. Cuando tú te presentas con estructuras, esto automáticamente transmite un mensaje de seriedad y de orden. Ahora miren esta misma imagen, si yo me quito la chaqueta, me veo mucho más informal, aunque sea las mismas líneas. Entonces también jugar un poco con nuestro aspecto y nuestra pinta. Y volvamos a la pregunta puntual de Catherine. No tengo cámara. Luces, colores, expresión, gestos, no los puedo usar. El timbre de nuestra voz dice muchísimo. Entonces, nuestra voz tiene un espectro amplísimo. Nuestra voz tiene una cosa que se llama el tono. El tono es natural, es muy difícil trabajar nuestro tono. Entonces, simplemente hay que saber reconocer si tenemos una voz más aguda. Yo tengo, por ejemplo, una voz bastante grave, más bien ronca. Entonces, puedo reconocer esos tonos de mi voz. Puedo jugar con la velocidad. Yo te puedo hablar muchísimamente más rápido, pero también te puedo hablar lento, pausado, con calma, para ver tú qué me vas a decir. Ambas velocidades son importantes. ¿Por qué? Yo puedo llamar la atención de ambas formas. Yo puedo llamar tu atención en mi charla con una pausa. Porque si yo te estoy hablando y de repente me quedo callada, tú vas a decir, ok, ¿qué pasó? A todos nos ha pasado que estamos en una reunión virtual, nos distraemos y se callaron y todos nos asustamos. Dios mío, ¿qué pasó? Me perdí de algo, el jefe dijo. La pausa es un gran elemento para llamar atención. Pero también la velocidad. Entonces también aprender a jugar con velocidad, tono, los ritmos. Hay personas que tratan de usar un ritmo más estándar. Yo creo que eso no es muy recomendable porque ustedes no han escuchado la típica voz que arrulla. Esa persona que todo el tiempo habla plano, igual, eso distrae a tu público. En cambio, si tú empiezas, por ejemplo, con un ritmo y luego lo cambias, eso también te ayuda. El volumen de tu voz. El volumen también ayuda a que las personas se pregunten qué está pasando. O también simplemente puedes subir el tono de tu voz para enfatizar un punto. Ambas opciones son válidas dependiendo de tu tipo discursivo o lo que quieras decir. Y por último, y yo sé que esto sí es un poco más difícil, por eso lo dejé último, es la vocalización. En mi caso, yo hablo muy rápido, pero he tenido muchísimas clases de vocalización para que a pesar de que tu ritmo aumente, no se pierda el mensaje. ¿Cómo se hace eso? Con práctica. ¿Qué ventaja tuve yo? Y por eso digo que yo soy la hija favorita de Dios. Yo crecí con 2 papás educadores. Y de pequeña yo tenía un siseo que a mi papá no le gustaba. Él decía que yo hablaba con la S, que yo hablaba y a él le molestaba mi siseo. Ahí lo acabo de hacer. ¿Cómo mejoré yo el siseo? Mi papá me imprimía los discursos más famosos. Entonces un día llegaba con I Have a Dream de Martin Luther King y yo me tenía que parar al medio de la sala. No me lo tenía que memorizar, tampoco eran tan estrictos. Y con mi discurso en mano tenía que empezar a leerlo. Y leerlo ellos tenían que distinguir cada letra que yo estaba pronunciando. Esa vocalización hace también que tu mensaje sea más claro. Todo eso en conjunto, ritmo, volumen, vocalización, hace que tu discurso sea más, conecte mejor, que las personas solo con escucharte sientan una voz segura, con liderazgo. Y perdón que omití algo, eviten las muletillas. Es mejor una pausa corta que una muletilla. ¿A qué se parece un orador diciendo, y es que, y entonces, como yo les decía, es mucho mejor que si no sabes qué decir, digas, bueno, como les decía, vamos a revisar este tema. Frente a esto,
en vez de estar em. Hay muletillas que no solamente son así como de estas frasecitas, sino que hay personas que utilizan palabras como muletillas. Y yo fui una de ellas. Yo utilizaba ya que básicamente cada 2 oraciones. Y es que ya que, y como le decía, ya que fue con práctica y autoconciencia que pude ir mejorando las muletillas habladas, se llaman eso, dentro del discurso. Entonces creo que esos son algunos tips que te pueden servir para mejorar esa comunicación efectiva cuando solo tienes tu voz. Muchas gracias. Gracias, Ginari. Por acá tenemos otras 2 preguntitas. Juan Carlos Mina Cárdenas nos dice, ¿alguna manera de actuar en contextos en el que seamos minorías? Tú acabas de tocar un tema que para mí es bien sensible. A mí me gusta mucho leer sobre nuevas teorías de todo ese tema de justicia racial, porque yo he trabajado muchos temas de justicia racial. Y el tema de ser una minoría es bastante retador por varios elementos. Primero, el falso dilema de la representatividad. Y es cuando tú estás en un escenario, por ejemplo, hablemos de lo étnico, porque es donde más he estudiado, de un principalmente contexto blanco-mestizo, y tú eres la única persona negra, pareciera que tú te volvieras el representante de todas las comunidades negras y la voz negra, entonces todo el mundo quiere saber cuál es la opinión del pueblo negro. Entonces, una de las estrategias es ser muy claro. No tienes que pelear, no tienes que ser defensivo para ser claro. Eso quiere decir no dar escenarios para la interpretación. Entonces, por ejemplo, yo siempre dejo muy claro que esta es la opinión de Ginari Gutiérrez. Esta no es la opinión de todo el pueblo negro del Pacífico colombiano, ni de todas las mujeres, ni de todo el Chocó, ni siquiera es la opinión de todo mi barrio. Y no sé si mi bonsai está de acuerdo, entonces tampoco puede ser la opinión de toda mi casa. Entonces, siempre ser muy claro que cuando tú te expresas, estás siendo tú y cómo hacer valer tu individualidad. Otro contexto en los escenarios discursivos es, digamos, no caer en la autocompasión. Muchas veces en los escenarios laborales y académicos, los componentes de diversidad son evaluados y eso es importante. Como sociedad tenemos deudas con ciertos grupos, por eso tenemos la ley de cuotas y tenemos programas especiales para ayudar que más mujeres lleguemos a posiciones de gobiernos. Tenemos algunas acciones afirmativas para comunidades étnicas negras e indígenas. Tenemos acciones especiales para poblaciones campesinas. Todas esas acciones afirmativas son muy válidas, pero digamos que un poco el riesgo, lo que nos puede hacer débiles es como profesionales o como candidatos, es si dentro de nuestro discurso y nuestra cosmovisión nosotros mismos nos vendemos la idea de que estamos ahí porque estamos cumpliendo una cuota minoritaria. Quitemos eso de la cabeza. Nosotros llegamos a donde llegamos por nuestras habilidades. Cuando tú tienes eso claro, eso mismo logras transmitir. Entonces, creo que nos puede ayudar, digamos, a hacer valer nuestra individualidad, reconocer nuestros méritos, saber que estamos ahí por nosotros, no estamos ahí cumpliéndole una cuota a nadie, sino que somos buenos en lo que hacemos y creámoslo. Y una vez nos lo creamos, lo transmitimos de una manera más eficiente. Excelente, Ginari, muchísimas gracias. Y nuestra última pregunta en el chat de Harrison Palacio Rentería. Entonces dice, buenas noches, para alguien que fue introvertido y está en ese proceso de mejora asertiva en la comunicación, ¿cómo podría combatir problemas asociados como tartamudeo, discurso rápido, acomodar las ideas y demás? Tengo muy buenas ideas en ocasiones, pero al expresarlas no suenan tan bien y se pierde el impacto. Bueno, muy buena pregunta y te voy a dividir como en 2 puntos, tratando de ser corta. La primera parte, hay que exponernos a la incomodidad. ¿Cómo funciona nuestro cerebro humano? El cerebro humano, lastimosamente, no está diseñado para el crecimiento. El cerebro humano está diseñado para la supervivencia. Es decir, nuestro cerebro quiere lo que es cómodo y lo que nos mantiene seguros. Nuestro cerebro no quiere salir de la zona de confort. Entonces, tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a la incomodidad. Esto que ustedes escuchan toda la vida es mejor malo conocido que bueno por conocer, es real. Y no es porque seamos perezosos, no es porque queramos cosas malas para nosotros, es porque fisiológicamente así funciona nuestro cerebro. Ahora,
¿Qué hacemos nosotros como ya personas conscientes, racionales y pensantes? Salir y exponernos de manera, digamos, por elección a ese escenario de incomodidad. Entonces, tú sientes que tal vez a veces te da nervios, tartamudeo y demás. Trata de seguirte exponiendo a situaciones donde tengas que comunicarte en público hasta que los vayas mejorando. Eso no es algo que se va a mejorar de la noche a la mañana. Yo fui tutora de debate dentro de esos 6 años, fui tutora mucho tiempo y tuve un chico con este tipo de problemas para hablar en público, se ponía muy nervioso, entonces empezaba a tartamudear, se le cortaban las ideas y con él yo lo que hice fue una terapia de choque. Entonces conseguí un grupo de colegas que pudieron regalarme 1 hora de su tiempo y lo pusimos a hacer ejercicios improvisados. Entonces, yo tenía otra actividad, pero que por tiempo no pudimos hacer. La voy a compartir muy corta solo para que vean ejemplos, no lo vamos a hacer hoy. Jesús Cristo, perdón, yo soy mala con la tecnología, entonces vamos a hacer esto como puedan. Esto está por acá. Yo tengo una lista, yo le puedo compartir esta presentación a la red para que ellos lo compartan. Esta lista son temas X para ejercicios improvisados. Entonces, ¿yo qué hago? Le doy a esta persona, sí, 30 segundos para que se prepare, le doy un tema, 30 segundos para que se prepare y tienen que hacer un discurso de improvisación con cualquiera de esos temas. Son temas sencillos que no requieren conocimiento técnico, es decir, cualquier persona los puede hacer y que lo permiten exponerse a tener que hacer de manera rápida argumentos y hablar en público en escenarios donde se sienten cómodos. ¿Por qué tienen que ser temas improvisados y que no sean de conocimiento específico? Porque si la persona se siente cómoda, pues no estamos haciendo el ejercicio. Aquí el objetivo es que la persona no conozca los temas, que no se prepare para que sienta la incomodidad y a través de esa incomodidad ir perfeccionando las técnicas. Entonces, intenta salir de tu zona de confort. Y la siguiente es, tengo buenas ideas, pero a veces me cuesta saber cómo expresarlos. La preparación. Entonces, le voy a dar un ejemplo de mi vida. Yo siempre he sido la niña ñoña del curso y me gusta solo los 5. Yo era la niña que se ponía triste y sacaba 4,8. Y luego me fui a estudiar a Estados Unidos. Yo tenía muy buen nivel de inglés, pero no es lo mismo cuando tú estás entre colegas hablando español, cuando eres la única extranjera en una clase súper competitiva en una de las mejores universidades de Estados Unidos y eres la única que el inglés no estudiaba nativo. Yo entré en desventaja, pero al mismo tiempo yo quería ser la mejor del curso. Entonces, ¿qué hacía yo? Una vez leía mis lecturas y preparaba la clase, incluso preparaba las preguntas que iba a hacer el profesor. Ginari, pero es que tú no eres adivina. ¿Cómo podías saber qué preguntas iba a hacer el profesor para preparar tus respuestas? Bueno, soy una persona con muy buen instinto intuitivo, así que al leer las lecturas podría más o menos pensar qué podría generar debate y que fuera interesante o importante para que el profesor lo pusiera dentro de la clase. Entonces Ginari de una vez pensaba cuál era su posición y la escribía. Yo pensaba la pregunta y yo misma me respondía, la redactaba y como mi pronunciación no era la perfecta en ese momento, tampoco lo es ahora, pero es un poquito mejor, preparaba incluso la pronunciación. Y así hasta que pude ir transmitiendo mis ideas de manera efectiva. Esto te lo doy con una barrera de idiomas, pero eso también lo puedes hacer si la barrera es de otro tipo. Practica el tema de la claridad. ¿Cómo puedes hacerlo? Uno, escribiendo tus ideas. No demeritemos el poder de la escritura y ojalá a mano. Eso también nos ayuda a ejercitar el cerebro. No nos acostumbremos al teléfono o a los laptops. Y intenta practicarlos. El esquema que les daba hace un ratico también es muy útil para expresar nuestras ideas de manera clara y es tener una estructura. Otra vez les recomiendo una que es muy sencilla, que es el AREL. Afirmación, razón, ejemplo, link. Es una forma clara de expresar nuestras ideas y podemos llegar, digamos, a ser un poquito más eficientes, más efectivos. Excelente, Ginari, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Todo ha sido muy claro. Esperamos tenerte en nuevos espacios y a todos los que estuvieron aquí, agradecerles. Les invitamos a que sigan conectados con la red por los diferentes canales. Sí, dale. Sé que te estoy interrumpiendo, yo sé que ya tenemos que cerrar. Solo me quiero tomar un minutico antes de dejarte pasar al cierre y les voy a presentar mi hoja de vida muy rápido.
porque quiero simplemente que vean la estructura. Yo sé que solo Eliana vamos a tener esta sesión más personal, pero quiero igual que la puedan ver, así sea solo por encima. Dame un segundo. Ok. Vamos a ver si por acá la puedo compartir. Chicos, van a ver toda mi pantalla. Si ven cualquier cosa inapropiada, olvídenlo, ignórenlo, pero no supe cómo compartir sobre el archivo. ¿Ya la están viendo? No, Aún no. Ok. Ok, algo está pasando, espérate. Porque acá me dice que sí. Ok, vamos a volver a hacer esto. De verdad, la tecnología no es una de mis habilidades, ¿ok? Share. Ok, creo que ahora sí. Ahorita Ok. sí. Listo. Entonces esto va a ser muy rápido. Este no es el archivo. ¿Ven? La tecnología no es lo mío, chicos. De verdad. Y tener muchas pantallas abiertas, al parecer sí es lo mío. Bueno, creo que esto va a estar más difícil de lo que creí, entonces se lo voy a intentar mirar otra forma. Si quieres, entonces tú sigue allá para no hacerles perder más tiempo. No, vale, tranquila. Si gustas, incluso puedes enviarme la hoja de vida por WhatsApp. Yo rápidamente muestro hasta donde tú me digas. Si tienes la facilidad. Bueno. Ahí ya se puede ver, Ginari. Ya se puede ver ahí. Ya se puede ver. Pásate nuevamente a Word. O sea, ahí, ya. Amplíala. Hey, maximiza. bueno, ya sabemos, Ginari tiene que trabajar en sus habilidades tecnológicas. Ok. Entonces, este formato de hoja de vidas es muy sencillo. No es el de función pública, es un formato arbitrario, es decir, yo lo diseñé como yo creo que es más eficiente, visualmente representativo, claro y corto, pero no fue porque de la nada lo inventé, sino que en Duke, en la universidad que yo estudié, tuvimos una sesión de hoja de vida. Incluso el decano fue y se sentó en nuestros computadores y nos ayudó a diseñar nuestro modelo. Y este es el que yo uso y siéntanse libres de copiarlo. ¿Yo qué tengo? Primero, sencillo, si ustedes se fijan, cuando uno abre esto, lo primero que van a ver es mi nombre muy grande. No hay duda de quién es. Datos de contacto, muy sencillo. ¿Dónde vivo? ¿Qué ciudad? ¿Por qué es importante? Porque muchos trabajos dependen de la ciudad. Y mis datos de contacto. Sencillo. En menos de 5 segundos, la persona que abra este documento ya sabe quién soy yo y cómo me contacta. Siguiente, habilidades duras. Yo te digo cuál es mi educación. Siempre vamos a empezar desde la más reciente a la más antigua. ¿Qué es importante que digan de la educación? El año en el cual se graduaron, el título obtenido, en este caso se llama LLM, pero se traduce en español como máster en Derecho. Y yo siempre le agrego, si ven acá debajo del nombre de la universidad, esto no tiene una categoría única, pero es qué para mí de mi experiencia educativa fue relevante para el escenario profesional. En Duke, miembro de la Clínica de Derechos Humanos. Resulta que esa clínica solo selecciona 9 miembros al año, es la clínica de derechos humanos más importante del sur de los Estados Unidos, y son 9 personas, incluyendo americanos y extranjeros. Hacer parte de esta clínica es un gran honor. Entonces, yo quiero que alguien que sepa que yo fui a Duke también sepa que yo estuve en la clínica. Eso es importante para mí. Otra, que yo me fui a esa universidad como becaria al ODR que financiaba la Fundación Ford. Y muy importante para todos los que están aquí que han estudiado en el extranjero o planean estudiar en el extranjero. Los títulos extranjeros hay que convalidarlos. Si ya lo hicieron, por favor pongan el número de su resolución de convalidación. Sin la convalidación, el título no sirve en Colombia. Siguiente, Universidad del Rosario, maestría. Aquí están mal los años, pero luego os explico por qué. Simplemente la universidad, maestría, tesis laureada. Es todo lo que yo quiero que sepan. Pregrado. Muchas universidades piden el GPA o nuestro promedio, entonces yo lo puse. Abogada, el año y colegial. ¿Por qué? Porque es un cargo muy importante, es un honor vitalicio y es importante para mí que la gente lo sepa, por eso está acá. Y que además del pregrado me gradué con 2 certificados, fui parte de la Clínica de Acciones Públicas, que es la clínica jurídica más importante de Latinoamérica, y que fundé AfroUR junto con mis colegas. Fin. Con esto la persona ya sabe yo qué estudié y por qué esos estudios fueron importantes. Experiencia laboral.
Empezamos también con la más reciente a la más antigua. ¿Qué es importante que digan? ¿Dónde? O sea, ¿qué empresa? ¿Cuál es su cargo? Y la temporalidad. Desde septiembre, presente. En muchas posiciones es importante que diga ustedes quisieran. ¿Por qué yo lo pongo en Procuraduría y, por ejemplo, miren que no lo pongo en mi trabajo actual? Porque yo pienso que aquí el título es bastante diciente. En cambio, abogada en Procuraduría es demasiado amplio. La Procuraduría tiene 4 funciones misionales: disciplinario, preventivo, intervención, más conciliación y muchas delegadas. Entonces, si yo a alguien solo le digo yo trabajé en Procuraduría, eso no va a decir nada de lo que yo hice o de lo que yo sé. Entonces, por eso le pongo acá yo qué hice. Observatorio de discriminación racial, ¿qué hice? Docente de la Universidad Católica, aquí es importante para decir qué asignatura, qué programa, duración de las clases, dictaba clases de 24 horas, pues no todas el mismo día, y qué investigadora de este instituto. Acá es importante, yo le puse ambos nombres porque es el Environmental Law Institute, pero si alguien lee esto y no sabe inglés, pues igual le puse Instituto de Derecho Ambiental, basado en Washington, que es importante para mí que sepan que yo fui la primera becaria del Jim Rubin International Fellowship, porque para mí es todo un honor. ¿Y qué hice? Investigadora y capacitadora. Entonces, ven cómo yo en menos de media página pude resumir más de 10 años de experiencia diciéndole qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Ser concisos es la clave. Con que alguien lea la primera página de mi hoja de vida, ya me conoce. Entonces, también hay que saber priorizar el orden en el cual contamos nuestra historia, porque no todos los reclutadores tienen miles de horas para revisar nuestra hoja de vida. Luego, un poco más de estas otras cosas. Distinciones. Aquí podemos poner cosas extras que nosotros queremos compartirle al mundo. Entonces, yo no he puesto todas las distinciones que he tenido el honor de recibir, sino las que creo yo que son más dicientes. También siempre recordemos de la más nueva a la más antigua. Entonces, yo tengo 10 grandes del Chocó, colegial de número, embajadora de Woman to Woman, Martin Luther King, afrocolombiano del año. Fin. Publicaciones. Esta lista de publicaciones que ustedes ven aquí está larga. Eso no es lo ideal. Yo aquí no estoy siendo eficiente. ¿Por qué están todas? Porque esta es mi plantilla. Y cuando yo me voy a presentar a algún lugar, ¿qué hago? Elimino las que no tienen que ver con ese tema. Yo tengo publicaciones en temas jurídicos, en temas étnicos, en temas ambientales. Entonces, yo simplemente dejo las que tengan que ver con la aplicación que me interesa en ese momento. Luego tengo algunos temas de liderazgos y proyectos personales, experiencia extracurricular y los idiomas. Yo los tengo hasta el final. Hay personas que lo ponen arriba, a mí me parece que está bien el final y ya. Esto es simplemente un formato muy básico que espero que les sirva para la hora de construir sus hojas de vida y piensen que esto es moldeable, depende del perfil de cada uno, no tienen por qué hacerlo como yo, pero es como a mí me ha funcionado y espero que les sirva de inspiración para que ustedes diseñen su propio modelo. Ahora sí, no quito más tiempo, sigue por favor, Juliet. No, excelente, Ginari, excelente. Tenemos incluso una nueva manita de Catherine Peña. ¿Tenemos tiempo para responder, Ginari? Yo estoy aquí para ustedes. Ok, vamos entonces, Catherine, el micrófono es tuyo. Ay, no, qué pena, no he levantado la mano. Disculpa si de pronto lo hice. Ah, ok. Bueno, entonces equipo, recuerden, aquí en nuestro chat está fijado el link de inscripción a nuestro próximo webinar y el penúltimo de esta línea de la ruta hacia el éxito profesional. Una hoja de vida ganadora. ¿Cómo la vamos a construir? Sé parte de nuestro webinar y te enterarás. Nuevamente agradecerles a todos los que han estado aquí. Ya son las 7:33 de la noche y esto solo demuestra que el trabajo y la convicción de todos y cada uno de los miembros de la red está haciendo grandes logros en nuestro medio. Por aquí no sé si, qué pena. Ah, bueno, ya. Entonces, eso sería todo. Gracias nuevamente. Ginari, el público, gracias. Nos vemos entonces en una próxima, este miércoles 9 de julio. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y no se olviden de Hasta luego, muchas gracias. Diana para su premio. Sí, eso nos estaremos encargando, yo creo. Muchas gracias, equipo. Hasta luego.